Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudia Prieto y en el video de hoy les estaré hablando de cómo me diagnosticaron de leucemia linfoblástica aguda hace aproximadamente un año. Desde el 10 de mayo del año 2018 yo estuve asistiendo a citas médicas en la clínica de la Universidad de La Sabana de Chía, puesto que me encontraba finalizando mi primer semestre de universidad en fisioterapia. Para mis últimas entregas del proyecto de aula del 2018, yo empecé a sentir un dolor de costillas. Un día, tipo 8 de la mañana, me encontraba en clase de morfofisiología. Allí empecé a sentir fiebre, empecé a sentir dolor en el pecho, más exactamente en el diafragma. Empecé a tener dificultad respiratoria y tipo 8:30 de la mañana tenía una exposición sobre mi proyecto de aula, el cual tenía un importante porcentaje en mi nota sobre el corte final de ese semestre de universidad. Cuando decidí hablar con mi profesora para comentarle que me sentía mal, lo tomó como si fuera una excusa para no exponer, cuando pues ya llevaba más o menos un mes y medio trabajando en ese proyecto de aula. Aún así, sintiéndome mal, teniendo fiebre, teniendo dificultad respiratoria, teniendo dolor en mis costillas, decidí hacer mi exposición y cumplir con mis responsabilidades. Cuando terminé mi exposición, el único comentario que recibí de la profesora de morfofisiología fue que le parecía el colmo que no supiera manejar público cuando ella ya me había visto exponiendo en varias ocasiones. Posterior a ello, pues no me puso tan mala nota, pero tampoco fue una nota muy excelente en mi proyecto de aula. La única recomendación que ella me dio fue que asistiera al centro médico de la universidad. Cuando lo hice, pues lo único que me aplicaron fue diclofenaco para tratar de desinflamar los cartílagos de mis costillas para que mi diafragma pudiera movilizarse de manera adecuada y yo pudiera respirar como debía hacerlo. Posterior a ello, tenía clase a las 3:30 de la tarde en anfiteatro para practicar y para hacer reconocimiento de los músculos del cuerpo humano. Después de esto, salí de la universidad tipo 6 de la tarde y pues en ese momento yo me tenía que desplazar a mi casa de Chía a Sesquilé, Cundinamarca, en autobús. Cuando llegué a mi casa tipo 8:30 de la noche, me sentía muy mal, otra vez no podía respirar, por lo cual decidí acercarme al hospital de Sesquilé. Allí nunca me tomaron una radiografía, simplemente me empezaron a dar medicamentos para seguir desinflamando mis cartílagos de las costillas. Cuando esto pasó, decidí pues hacerle caso a los médicos del hospital de Sesquilé. Transcurrió más o menos un tiempo de un mes en el que vuelvo y digo, nunca me tomaron una radiografía para verificar que fuera costocondritis, simplemente me medicaron. Aparte de esto, pues ya había mañanas en las que definitivamente amanecía muy mal, muy adolorida, y decidí acercarme a la clínica de la Universidad de La Sabana. Allí me decían que era por estrés. Para el día 10 de junio del 2018, yo me sentía muy mal, tenía pues dolor de huesos, sentía falta de aliento, había estado perdiendo peso. En el hospital de Sesquilé me empezaron a dar un ácido valproico. Para el 10 de junio a mí me empezaron a salir unas manchas en las piernas, en los muslos, y pues me empecé a preocupar. Para el 11 de junio ya tenía las piernas en la parte alta y baja llenas de esas manchas que para ese momento yo no sabía el nombre, no sabía a qué se referían, no sabía a qué se debían, por lo cual pregunté en una droguería como pues método inicial
pregunté en una droguería y me dijeron que posiblemente era alergia a ese medicamento, pero pues que no lo podía suspender, que si me lo habían ordenado era pues porque lo requería. En esos momentos empecé a averiguar por internet y me di cuenta que ese medicamento era para personas con epilepsia. Yo nunca he sufrido de epilepsia, nunca he tenido síntomas que me relacionen con esa enfermedad, pero pues me habían medicado para ello, ¿no? Ese día, ese 11 de junio del 2018, yo vine al centro de Bogotá con mi papá porque tenía que realizar la compra de un decodificador que se me había quemado en la casa. Viajé en Transmilenio, viajé en bus. Para mí pues eso era muy normal, ya había realizado varios cursos, había estudiado en varios lugares acá en Bogotá. Y pues lo único que yo hice fue ir, buscar las cosas. Ese día había desayunado tipo 7 de la mañana en mi casa. Pues también tenía que realizar la compra de unas gafas con mi papá acá en el centro. Cuando nos dimos cuenta ya eran las 4 de la tarde, por lo que decidimos ir a almorzar, pero pues yo no tenía apetito. Tampoco es como que todo el tiempo comiera muchísimo, pero realmente pues cuando uno pasa alrededor de 6 u 8 horas, pues el cuerpo ya requiere de alimentación para recuperar energía. Conforme a esto, ya pues mi papá se dio cuenta que realmente yo no tenía apetito, por lo que se preocupó un poco, pero pues no se le hizo tan extraño. Ese 11 de junio, cuando nosotros volvimos a Sesquile, Cundinamarca, ya eran las 7 de la noche, por lo que un primo se ofreció a llevarnos a la casa. Yo me subí al carro de él tipo 7 de la noche. Apenas me senté en el carro de él, empecé a sangrar por la nariz. En ese momento empecé a pensar si estando acá en Bogotá me había dado el sol, porque pues así somos todos los seres humanos, ¿no? Finalmente se nos viene la sangre por la nariz y le echamos la culpa al sol. Finalmente nos duele la cabeza y somos capaces de echarle la culpa, si sea un dulce de 50 que nos hayamos comido en la calle, antes de ir a verificar a un hospital que nos está pasando algo malo. Llegué a mi casa como a los 10 minutos y seguía sangrando por la fosa nasal derecha. Pero era un sangrado bastante exagerado, era una hemorragia. Yo decidí esperar a ver si el sangrado cesaba por sí solo. Luego de media hora me di cuenta que esto no sucedió. Y después de esto, pues me fui a sonar. Vaya sorpresa la que me llevé al darme cuenta que al sonar me botaba coágulos de sangre por la nariz. A partir de ello ya me empecé a asustar demasiado. No sabía qué hacer, por lo que pues mi primera instancia fue llamar a mi mamá, le comenté, ella se asustó, regañó a mi papá, le dijo que por favor me llevara al hospital de ahí de Sesquile a ver qué solución me daban, pues rápido por lo menos. Cuando llegué allí tenía taquicardia, tenía fiebre, tenía obviamente dolor de huesos. Me atendieron como triage 1, es decir, fue inmediato. El médico me revisó, me dijo que no era ninguna alergia a ningún ácido valproico, que en definitiva no necesitaba el ácido valproico porque yo no sufría de epilepsia. Me explicó que tenía trombocitopenia. Para las personas que no saben qué es trombocitopenia, es el recuento bajo de plaquetas en el cuerpo humano. ¿Qué son las plaquetas? Bueno, inicialmente, antes de explicarles el resto de mi patología, les voy a explicar un poco cuáles son algunas de las células más importantes de la sangre del cuerpo humano. Entonces, pues las que más se deben tener en cuenta. Los neutrófilos, que hacen el papel de defensas o de células que defienden el cuerpo humano. La hemoglobina. La hemoglobina son células o glóbulos rojos que transportan el oxígeno por todo nuestro cuerpo hasta nuestro cerebro.
Con base en esto, cuando una persona sufre de trombocitopenia, se tiene en cuenta que las plaquetas o el recuento de estas células está muy bajo. Las famosas manchas que yo tenía en mis piernas se llaman petequias. Da cuando uno tiene el recuento demasiado bajo. Pero pues en ese momento, cuando yo ingresé al hospital de Sesquilé, lo único bueno que recibí en ese momento fue la atención de un médico que se llama Kevin. Él lo único que me recomendó fue que si tenía un auto, pues que fuera por mi pijama, que fuera por lo necesario para hospitalizarme de manera prioritaria en un hospital y que cogiera las cosas de aseo pertinentes para por lo menos 2 o 3 días de estancia en un hospital. Así fue, hablé con mi papá, decidimos acercarnos a la clínica pues, de la Universidad de La Sabana, que era la más cercana en ese momento. En el hospital de Sesquilé me explicaron que el sangrado no iba a cesar tan rápido hasta que a mí no me hicieran una transfusión de plaquetas. Bueno, esa misma noche yo ingresé a la clínica de la Universidad de La Sabana tipo 10 de la noche. Me atendieron tipo 10:30, pues, mientras seguía sangrando. Y me dijeron que no me podían dar salida, que me tenía que tomar un cuadro hemático para verificar que solo fuera, o bueno, que solo requiriera una transfusión de plaquetas. Tipo 12 de la noche, salieron los resultados de mis exámenes y pues llamaron a mi papá. Le dijeron que me debían poner un tapón en la nariz, en la fosa nasal derecha, que no iba a dejar de sangrar tan rápido, que me tenía que quedar esa noche en la clínica porque pues tenía células sanguíneas en 0 y mis valores eran demasiado anormales como para determinar que simplemente era una trombocitopenia. Por otro lado, me fueron comentando que también tenía anemia y que debía esperar hasta que el médico internista llegara. Como todas las otras clínicas en las que he estado, o en las que mucha gente ha estado, uno esperaría que hubiera médicos residentes que se encargaran de cuidarlo a uno mientras el internista no está. Pues en la clínica de la Universidad de La Sabana no había. Después de esto, pues me dijeron que no habían camillas, que me debía quedar hasta que llegara el médico internista en una silla esperando a ver qué sucedía. Tipo 4 de la mañana me dijeron que tenía los neutrófilos o mis defensas, como ya les había comentado, demasiado bajos. Después de esto me comentaron que me iban a dejar en un cubículo de medicina prepagada. Esto ocurrió a las 4 de la mañana aproximadamente. Allí me dejaron desde las 4:30 de la mañana hasta las 8. Y allí tuve que esperar a que llegara el médico internista y me ordenara exámenes para determinar qué tipo de enfermedad tenía. Me ordenó ecografías, me ordenó TACs de abdomen con contraste y pues alrededor del 14 de junio ya habían salido los resultados de mis exámenes. Entonces el internista lo único que hizo fue informarme que tenía leucemia, pero pues me dijo que al parecer era crónica, que no contaban con hematólogo en la clínica, que la EPS a la que yo me encuentro adscrita no tenía convenio en ese momento con hematólogos ni con clínicas que tuvieran algún hematólogo que me pudiera atender en el momento, que desde el martes que yo había ingresado a urgencias a esa clínica ya me tenían en proceso de remisión, pero que mi EPS no respondía. Gracias a Dios, mi hermana es auditora de 2 alcaldías, de 2 municipios cercanos a Sesquilé, y pues ella, gracias a Dios, me ha ayudado en este proceso hasta donde más ha podido. Ella se encargó de presentar las quejas pertinentes, de realizar los trámites necesarios para que me pudieran atender en otra clínica. Ella realizó oficios, realizó quejas y los radicó en la Supersalud. ¿Qué pasa con las EPS y con los centros de acá de Colombia?
Cuando una persona realiza las quejas ante la Supersalud, que son los que generan el dinero para mantener las EPS activas o inactivas, cuando uno realiza una queja y la remite a la Supersalud, lo atienden a uno de una forma mucho más rápida. Es por esto que digo que gracias a mi hermana, pues me prestaron un servicio de atención mucho más rápido. Ya para el 19 de junio, a mí no me habían hecho nada aún. Lo que les comento, pues simplemente me habían dicho que tenía leucemia, pero pues no sabían de qué tipo. Aseguraban que era crónica, por lo cual pues yo ya había empezado a averiguar por internet, ya me había empezado a informar sobre el tema, pero pues como ellos me habían dicho que era crónica, no tenía como que preocuparme tanto a que si fuera una leucemia aguda, porque pues la crónica sí es agresiva, pero te da un poquito más de tiempo para poder analizar tu situación, para poderte tratar con más tiempo. Como les venía comentando, para el 19 de junio a mí no me habían ofrecido tratamiento. Conforme a esto, yo ya estaba desesperada en esa clínica, ya le había dicho a mi papá que mi EPS Famisanar en ese momento no me estaba brindando soluciones, por lo que yo necesitaba tratamiento rápido, porque entre más pasara el tiempo, para mí la enfermedad me seguía consumiendo y me seguía llevando más hacia la muerte. Conforme a esto, ya decidí hablar con mi papá. Le dije que me sacara por salida voluntaria, que yo firmaba los papeles y me hacía responsable de mi vida, que yo quería que me internara en otra clínica. Gracias a Dios, en el año 2013, por un accidente de tránsito que mi mamá sufrió, nosotros conocimos la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bueno, como les estaba contando, ya conforme a esto, yo el 19 ingresé aquí a la Fundación Santa Fe, pues básicamente con algunas peleas con mi papá, porque pues él había estado preguntándole a otros médicos, a otros contactos, que era lo más recomendable para mi caso. Todos los médicos con los que mi papá hablaba le decían que si él me sacaba por salida voluntaria, básicamente yo me le iba a morir en el carro, que me bajara pues bajo su responsabilidad, ¿sí? Para ningún padre es fácil aceptar que si saca a su hijo pues de una clínica se le pueda morir en el carro. Para ningún padre es fácil el aceptar que por tratar de hacerle bien a un hijo se le puede morir. Entonces, conforme a esto, ya pues mi papá me hizo caso, me trajo a la Fundación Santa Fe. Efectivamente, al traerme, sí era una urgencia vital. Entonces, les explico rápidamente. Para que una persona se considere que tiene anemia, su hemoglobina debe estar abajo de 7. Para que una persona se considere trombocitopénica, el mínimo valor que unas plaquetas pueden tener es de 150.000. Y los neutrófilos ya depende del sistema inmune de la persona. Entonces, mis plaquetas estaban, el primer día que yo ingresé a la clínica de La Sabana, se encontraban en 14.000. Era lógico que mi sangrado por la nariz no iba a parar. Pero bueno, según ellos no me podían transfundir más porque quedaba sobreplaquetada. Cuando mi máximo nivel al que llegué estando en La Sabana fue de 25.000. El 19 de junio, cuando yo ingresé a la Fundación Santa Fe, yo tenía unas plaquetas de 5.000, por lo que pues mi sangrado iba a continuar. Apenas ingresé acá, el doctor Guillermo Enrique Quintero Vega accedió a ser mi médico tratante. Él me ofreció un servicio de calidad. Él me dijo que a las 5 de la tarde me iba a realizar una biopsia para saber qué tipo de leucemia tenía, cuánto tiempo tenía, qué procedimiento debía hacerme. Y pues para esto me dijo que a las 5 de la tarde me la iba a realizar.
A las 5 de la tarde me intentaron dormir de cuerpo completo. Finalmente pues la anestesia no me cogió como debería, pero pues me tenían que realizar el examen para saber qué seguía. ¿Qué es una biopsia? Pues de médula ósea. Una biopsia de médula ósea es realizar una perforación en un hueso, bien sea las crestas ilíacas o bien sea el esternón, para obtener una muestra de tejido óseo y para ver el tipo de células del que les estaba hablando, qué cantidad una persona tiene, para saber qué cantidad de hemoglobina, plaquetas y glóbulos blancos una persona tiene en su cuerpo. Al realizarme este examen, una doctora me dijo que no iba a doler tanto, que iba a ser un dolor como si yo me pegara con la esquinita de una mesa en la cadera. Bueno, como les estaba comentando, me dijo que no iba a doler tanto, que al despertar bien iba a sentir como si me hubiera golpeado con la esquinita de una mesa, cosa que realmente no sucedió. Pues yo confié en lo que esa doctora me había dicho y yo le dije a mis papás que pues que fueran a descansar porque ya eran como las 10 de la noche. Yo no vivo acá en Bogotá, yo vivo en Sesquilé, Cundinamarca. Entonces pues yo le dije a mis papás que fueran a descansar a la casa, que cualquier cosa yo les iba a comentar. En ese momento la clínica de acá, desde que yo ingresé, me ofrecieron un cubículo de aislamiento, el cual estaba separado por una puerta de vidrio, que tenía mi propio lavamanos. Por lo menos podría lavarme los dientes sin necesidad de ir a exponer mi salud con otros pacientes, ¿sí? Para hacer, pues obviamente, para ir a hacer mis otras necesidades, pues sí debía salir, pero pues al menos tenía una disponibilidad de baños mucho más amplia, donde no me iba a arriesgar a tener infecciones de orina o, bueno, donde podía evitar adquirirlas. Bueno, ya conforme a esto, el único problema que tuve esa noche fue que la habitación de aislamiento o el cubículo de aislamiento que me habían dado no le funcionaba correctamente el timbre. Entonces, pues, como ya les dije, yo había mandado a mi familia para la casa. Cuando ya se me despertó el dolor, yo debía ir al baño y pues no tenía cómo movilizarme porque ya le había dicho a mi familia que se fuera a descansar. Como desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana yo estuve intentando timbrar para que un médico me ayudara. Bueno, cuando finalmente conseguí que un médico me ayudara pues para poderme parar al baño esa noche, me dijo como ya te llamo al auxiliar de enfermería y pues me hizo esperar como una media hora más. Después de esto, al día siguiente de la unidad de patología de acá de la Fundación Santa Fe, me ofrecieron los resultados sobre mi diagnóstico y me dijeron que tenía leucemia linfoblástica aguda. Realmente no era crónica como me habían determinado en la clínica de la Universidad de La Sabana. No era crónica, era aguda. El médico Guillermo Enrique Quintero Vega me dijo que no tenía tiempo de congelar mis óvulos. Eso quería decir que posiblemente por la cantidad de quimioterapia que iba a recibir no iba a poder tener hijos en un futuro, que eso se iba a determinar por un perfil hormonal que me tomaría más adelante. Bueno, de esta manera fue como me diagnosticaron con leucemia. Si desean saber algo más, estaré subiendo videos semanal. Los días miércoles en la noche estaré subiendo los otros videos. Entonces, si tienen preguntas, pueden hacérmelas a través de mi Facebook, Claudia Prieto, o pues por mi Instagram, o pues acá por los comentarios del video. Muchísimas gracias.